Buenas noches, queridos amigos. Mi nombre es Javier Suárez. Bienvenidos aquí a su canal. Soy psicólogo forense y lo que nos convoca aquí es Gerardo Fernández Noroña. Y sobre todo responder a la pregunta, ¿es él un misógino o no? Creo que lo primero es responder qué es la misoginia. La misoginia es un término muy antiguo, misos, odio, gine, mujer, y que está basado en el odio a la mujer, pero en el día a día, ¿cómo se ve ese odio? Porque podemos pensar en el odio a la mujer a través de una agresión física y demás, pero en el día a día, en lo sutil, en lo cotidiano, se puede ver a través de la humillación sistemática a la mujer, la degradación sistemática a la mujer, el deseo de control de la mujer. Y sobre todo, ¿a qué obedece esto? Es al temor a que una mujer fuerte desafíe al, al hombre y que desafíe todo, que desafíe el sistema, por llamarlo de alguna manera. Tiene mucho que ver con el tema de el patriarcado y demás. Pero sobre todo, como yo lo entiendo, es que el desafío de una mujer puede tocar una vena sensible en la persona, en el hombre, y esa vena sensible, una herida de humillación, puede detonar en precisamente reacciones violentas, porque cualquier tipo de odio viene a partir o viene a raíz del miedo. Aquí no tenía pensado decirlo, pero vean qué interesante esto que dice Cicerón en Disputaciones Tusculanas. Habla, aquellos sentimientos son lo contrario a estos. Dice, deben de ser temidos por su fundación, es decir, por su origen, como el odio a la mujer. Esto es representado en un odiamujeres o en el odiamujeres teatilio, o el odio de toda la especie humana, como lo que se dice que ha hecho Timón, a quien llaman el misántropo. Nuevamente, misos, misantropía, es el odio a la humanidad, ¿no? Del mismo tipo de inhospitalidad. Bueno, y cómo todas estas enfermedades proceden de un miedo de las cosas que temen y evitan. Es muy interesante y muy importante en el tema de la misoginia entender que ese odio es hijo del miedo a la mujer, del miedo a la humillación, del miedo al maltrato, del miedo al abandono de una mujer. Esas personas que quieren dominar a la mujer a toda costa, los celos y demás, bueno, todo ese dominio es el temor al abandono, ¿no? Entonces, lo más interesante es cómo un hombre aprende a ser misógino. Eso lo comenta Susan Forward en su libro de 1986, Men Who Hate Women, Hombres que odian a las mujeres. Y en el capítulo 6 dice cómo es que cómo los hombres aprenden, cómo se genera, cómo se crea un misógino. Hay diferentes formas de que esto ocurra. Tiene que ver con las relaciones, con cómo se configuraron las relaciones parentales del niño con los papás, etc. Una de las, una de las variantes que pueden ocurrir es precisamente el niño abandonado por su padre, que lo deja a merced de una madre sumamente posesiva, de una madre sumamente aprensiva, que no es el caso de Noroña, o de una madre violenta, que sí es el caso de Noroña. Quiero que lo escuchemos. Esto él lo habla el 8 de marzo de 2022 en su canal de YouTube. Vamos a escucharlo de su propia voz. Mi madre era cabronamente violenta, brutalmente violenta. Muy interesante. Ahora, esto, ¿cómo se vive, no? A mí me llamó mucho la atención en otra entrevista de Noroña realizada por El Heraldo de México, en que el entrevistador le dice,
Oye, y tienes 3 nombres, ¿no? Sí, me llamo José, Rodolfo, Gerardo Fernández Noroña. José, ¿por qué? Bueno, José, porque nací el 19 de marzo. ¿Y Rodolfo, por qué? Bueno, Rodolfo, porque mi papá se llamaba o se llama Rodolfo. ¿Y Gerardo, por qué? Vean cómo se expresa. Dice, voy a poner ahí el link para que ustedes mismos lo vean. Dice, porque mi mamá dijo que yo me estaba muriendo y me encomendó a San Gerardo de Mayela y dice que me salvó. El entrevistador curioso le escarba un poquito y le dice, oye, pero ¿de qué te estabas muriendo? Digo, si no es indiscreción. De alguna fiebre, sepa la madre, dice. Se lo ha de haber inventado ella. Para mí fue muy simbólico el ver el desdén con el que se expresaba de su mamá, con el desdén que se expresaba de esa mujer temerosa de que su hijo estuviera muerto. Y la forma tan displicente de decir, sepa la madre, se lo ha de haber inventado, o sea, poco le faltó para decir, no, vieja loca. Ahora, probablemente, muy probablemente, la mamá una ferviente católica. Nada más como pregunta, ¿será acaso ese rechazo al catolicismo, esas burlas, ese lenguaje soez con el que de repente dice de los sacerdotes, no hombre, ellos que no opinen de esos temas, si ellos son célibes y esa forma, ese anticatolicismo que tiene, si pueda ser herencia del rechazo a su propia madre? Ahora, si habla así de su mamá, si se expresa así de su mamá, bueno, pues Lili Telles, ¿qué se podrá esperar, no? O esta, la que era hace algunos años alcaldesa de Reynosa, Maqui Ortiz, que se expresa de ella diciendo, no, hombre, la alcaldesa pedorra de Reynosa. Son muchas las mujeres que se han quejado de la misoginia, pero es justamente esto, la degradación, ¿no? Alcaldesa pedorra, se lo ha de haber inventado. Esa degradación de la mujer sistemática, y en sistemático me refiero mamá, compañera de trabajo, probablemente compañera de vida también, cómo voy humillando y degradando. Es digno de poner atención a este caso. Entonces, el estar con una mujer violenta sin que haya una figura paterna también que brinde un poquito de estabilidad o medio de referee, si me explico, eso va generando que todos los sentimientos negativos se caqueticen en la mujer. Esa primera experiencia de una mujer violenta va a generar una herida que más adelante él va a percibir como agresión cualquier cosa de otra mujer. Entonces, a la luz de esto, ¿no? Y de saber que la misoginia tiene que ver con control, tiene que ver con el miedo al desafío, suena diferente cuando vemos a un Fernández Noroña gritando, casi echando el hígado por la boca, gritando a Lili Telles, usted aquí no manda, ¿no? ¿Por qué? Tú no desafíes el orden establecido de los hombres, aquí el que manda soy yo, ¿no? Usted aquí no manda. Usted está acostumbrada a hacer lo que le dé la gana. Claro, y él lo que está diciendo, pero aquí conmigo, yo soy tan chingón que conmigo no. Pero, ¿le está hablando a Lili Telles o está hablando a partir de una herida de humillación anterior? Cabronamente violento. Entonces, Fernández Noroña crece, va creciendo y su conducta, hay una conducta profundamente violenta que yo puedo ver
en él. En esta misma entrevista del Heraldo, le dice el entrevistador, ¿a qué te dedicabas? Empiezan a hablar de sus trabajos y él dice que a los 23 años fue ejecutor fiscal del Seguro Social. ¿Qué es un ejecutor fiscal del Seguro Social? Bueno, es una persona que por medio de la coacción o que hace cobros coactivos, es decir, si no pagas, te embargo. Si no pagas, hay consecuencias reales en las personas. ¿Quiénes son generalmente quienes sufren esto? No son las grandes transnacionales. No es Walmart, no van a ir a embargar un Walmart, los del IMSS, ni un Office Depot, no. Van a la pequeña papelería familiar, al negocio familiar, a la cafetería de la señora, a una fonda, al restaurante, al pequeño restaurante que está hecho con los hermanos. Pequeñas empresas. A las pequeñas empresas cuyos dueños son ese pueblo del que él dice defender. Pero aquí lo más importante no es que se dedique o se haya dedicado a eso. El entrevistador le dice, oye, un trabajo muy canijo, ¿no? Vean la respuesta de Noroña, fue, sí, cabrón, pero yo me divertí mucho. O sea, es como si una persona te dijera que le divierte mucho, vamos a suponer, a un verdugo, en la guillotina, ¿no? Ahí en la Revolución Francesa, pues habrá habido verdugos que cumplen con su función y punto. Incluso muchos, como ocurre con muchos soldados, se trauman de ir y hacer su trabajo, que es dañar a otras personas. En nombre de la patria, no estoy diciendo que esté mal, pero lo que sí digo es que hay ciertos trabajos que tienen consecuencias morales y éticas en las personas que pueden llegar a ser traumáticas. En este caso él, pues es como si el verdugo te dice, no hombre, pues para mí era súper divertido, muy divertido ir y darle en la torre a la gente. Entonces, para él le resultaba, no estoy diciendo que fuera ilegal, pero para él le resultaba muy divertido ir y embargar los negocios. Además, él continúa diciendo, y además yo podía ir y a la sin susto, o sea, como diciendo, ni agua va, a la sin susto, vámonos ya a embargar, sin ninguna mediación, sin ningún reparo, sin ningún ánimo de negociar, simplemente pum, el abuso de poder. Brutalmente violenta. Esto es Fernández Noroña. A partir de ahí uno puede pensar fácilmente, bueno, son elementos sádicos. Pero si nosotros, que el sadismo es el disfrute, el goce de hacer sufrir al otro. Porque imagínense ustedes a la familia llorando, el señor enojado, y ya me imagino, así como él en la presidencia del Senado, respeto a la presidencia, respeto. Bueno, pues así imagínenselo embargando un negocio, imagínense la actitud de él, ¿no? Pues esta es la ley, señor, y si no, pues pague. Así me lo imagino perfecto. Entonces, es muy importante ver si es sadismo. Yo me iría a una interpretación más fina que podríamos hablar de la identificación con el agresor. Y la identificación con el agresor es si yo fui humillado anteriormente, si alguien abusó de mí, si alguien me maltrató, entonces ese agresor, la identificación con el agresor es yo, para no volver a ser humillado, para no volver a ser maltratado, voy a empezar a actuar como ese maltratador, como ese que me humilló. Y yo voy comenzando a hacer eso de lo que yo, paradójicamente, de lo que yo padecí, de lo que yo sufrí. Entonces, parece justamente que esta asimetría de poder es lo que le encanta a Noroña. ¿Dónde vemos este gusto por la asimetría de poder? Uno, que le resultara tan fantástico, tan divertido ir y embargar negocios, con todo lo que eso conlleva, pues me parece que le encantaba hacer ese
ese agresor, a través del cual tenía más poder, ¿no? Y donde también lo vemos en el caso, es muy simbólico esto, o lo podemos entender con mucha más profundidad, el caso de la persona que lo increpa en el aeropuerto y que lo obliga a disculparse públicamente. Yo creo que no hay una sola persona que no haya dicho qué bajeza esa. Bueno, ¿a qué obedece? A esto, a ese gusto, a esa excitación por tener al otro abajo. Y por supuesto que se va a él ir relacionando a partir de ahí, a partir de algo que no sienta que lo amenaza. Por eso, las parejas que ha tenido, al menos las que públicamente de las que encontré referencias, era una enfermera, era una persona que vendía boletos de Aeroméxico. Son ahí, porque no es el enfermero que se enamora de una enfermera, es el diputado que llega con todo lo que eso significa, el figurón de la política, porque la verdad Noroña ha sido un figurón de la política, y que va con una persona muy sencilla, con una enfermera, no estoy diciendo que esté mal, pero sí me parece que ya forma parte de un patrón, de él solamente sentirse cómodo si él está con un estatus superior. Y esto que lo confirma, simplemente veamos cómo se conduce con Lili Telles, ¿no? Cómo le gritó, que ese grito es lo que termina detonando en un arranque de ira de Alito. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo le hablas así? Porque la verdad es que es indignante. ¿Cómo se empezó a poner? ¿Pero por qué? Porque hay que recordar que lo inalcanzable, ¿y por qué pongo a Lili Telles como inalcanzable? Porque es un tipo de mujer que nunca, ni siquiera voltearía a ver a, a Fernández Noroña. Y él lo sabe. Es una mujer que lo confronta con su propia pequeñez, que lo convierte nuevamente en ese pequeño maltratado, en ese pequeño humillado, en ese pequeño que tanto sufrió. Lo confronta con eso. Una mujer fuerte, una mujer que posee belleza, que posee fuerza. Y Fernández Noroña, acostumbrado también a figuras femeninas muy fuertes y quizá con figuras masculinas muy débiles. Una figura masculina que huye y la otra, quizá un padrastro del que él ni habla, ni menciona, ni nada, ¿no? Pero estas, aunque en realidad con la abuela él la amó, eso es indudable. La amó, hizo actos de sacrificio por ella. Sin embargo, creo que la ambivalencia es en toda la demás herida, toda la demás carga que sí tiene. Y la ambivalencia es, por un lado, deseo ese ser inalcanzable, pero ese deseo está mezclado con hostilidad nuevamente. Por un lado, la hostilidad para no desearlo tanto, como diciendo, bueno, no, la Dani lo quería tanto, como un mecanismo de defensa, pero también como una herida, como el reflejo de una herida narcisista que, como ya lo había dicho, lo confronta con su propia pequeñez, ¿no? Y esto termina detonando en una confrontación muy fuerte con Alito. Entonces, simplemente para cerrar, antes de ir al tema de Alito y ya cerrar este programa, es un misógino, en mi opinión, es apenas una hipótesis, no un diagnóstico, tiene los elementos de misoginia, desde los síntomas, así como que también tiene los orígenes y los fundamentos de cómo se crea un misógino. Aquí hay algo muy valioso y lo deja ver Alito Moreno.
basta de querer jugar al ajedrez con los de Morena. Basta de querer hacer las cosas al ritmo de ellos. Eso es lo que dejó ver Alito. Yo no voy a pretender seguir jugando ajedrez con una gente o con gentes que lo único que hacen es hacer juegos de cantina, con fichas a modo, con reglas a modo, con los dados cargados. Es hora de dar un manotazo y voltearles la mesa en la cara. Punto. Porque eso es lo que realmente temen. Y ahí, en ese nivel, es donde de este valentón que vemos aquí, No me falte al respeto. se convierte en este niño chiquito que en realidad siempre ha sido. Bueno, yo creo que la dejamos de ese tamaño. Les agradezco mucho y que Dios los bendiga.